Bueno, muy buenas a todos. Y el día de hoy quisiera hablar o contar los 7 exorcismos que realizó Jesús en su vida pública y que se encuentran consignados en la Escritura. De estos 7 exorcismos, de cada uno podemos aprender muchísimas cosas. Pero lo más importante es centrarnos en el misterio, pues en lo que Dios nos quiere enseñar con cada uno de ellos para nuestra vida diaria. Y pues comprender que Jesús vino a este mundo, como dice la palabra, a salvarnos, a ayudarnos, a liberarnos, y parte de eso fue su ministerio de exorcista, que transfirió a sus sucesores por medio pues de los apóstoles. Entonces, vamos a leer, a recordar uno por uno los siete exorcismos que realizó Jesús, y pues no los voy a hacer en ningún orden ni cronológico ni de importancia, sino que los voy a decir en orden aleatorio. Entonces el primero de ellos lo pueden encontrar en Lucas, capítulo 11, versículos del 11 al 17. Y dice más o menos así. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por qué medio los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, pues es importante eso, ¿no? Porque Jesús nos dice que en efecto el reino del mal está muy unido, y eso es algo que es muy cierto. Si vemos casi siempre la gente que se reúne, por ejemplo, a hacer algo malo, cosas malas, por ejemplo, es una banda de ladrones, una banda de traficantes, siempre se reúnen en grupo. Entonces, por eso asimismo quiere Jesús que nosotros no seamos cabos sueltos, o que nosotros no andemos como un lobo solitario, sino que también ejerzamos nuestros ministerios y nuestro trabajo en comunidad, nuestro trabajo pues apostólico con la iglesia, ¿no? Y también pues es curioso porque Jesús es acusado de algo que lo que se acusa a la iglesia hoy día. Muchas veces se acusa a los milagros de la iglesia de venir del mal, y se duda de la potestad de la iglesia, especialmente pues aquellos cristianos que son separados, ¿no?, de la iglesia. Ellos pues a veces acusan los milagros de la iglesia de ser de origen del mal, y es que ellos dudan de la potestad de la iglesia. Según San Pío X, eso es un pecado muy grave, y en efecto lo es, pues porque es dudar de cómo el Espíritu Santo actúa, ¿sí? Es lo mismo también cuando ellos se han bautizado en la iglesia católica, luego salen y se vuelven a bautizar. Eso es negar lo que el Espíritu Santo hizo en ellos, y es lo que Jesús critica pues en este exorcismo. El segundo exorcismo lo podemos encontrar en Mateo 8, capítulo 16. Dice así: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó con nuestros dolores. Entonces aquí se ve cómo Jesús vino a liberarnos de la enfermedad y del dolor. Pero ¿qué pasa? Que en la palabra la enfermedad y la salud no tienen el mismo sentido humano temporal. Jesucristo mismo afirma, mi reino no es de este mundo. Cuando dice que Él cargó con nuestras enfermedades, se refiere a la enfermedad del espíritu, que es el alejamiento de Dios. Por eso muchas veces los santos y el lenguaje espiritual de la Biblia se refiere a la salvación como la salud. Señor, sé la causa de nuestra salud, de nuestra salvación. Muchas veces una enfermedad nos puede traer bendiciones de Dios, porque Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Como dice San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios.
Entonces, Él cargó con nuestras enfermedades, es cierto, es principalmente la enfermedad de estar separados de Dios. Entonces, pues, pidámosle también que nos sane a nosotros de esa enfermedad. El tercer exorcismo lo encontramos en Lucas 4, versículos del 31 al 36, que dice lo siguiente. Jesús pasó a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. Ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, y sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. De esa manera se extendió su fama por aquel lugar. Eh, este, este relato nos deja pues muchas enseñanzas en sí, pero una que me pareció importante es cuando el demonio que tenía poseído a esta persona le dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que los demonios saben y reconocen quién es Dios, quién es Jesucristo. Ellos no se atreven a negar eso. Entonces, por eso es que muchas veces creemos que la fe, o pensamos que la fe es creencia, que la fe es una creencia en Dios. No, la fe no es una creencia. La fe es una actitud y una disposición del alma cuando yo me reconozco amado por Dios y decido actuar con respecto a eso. ¿Mm? Porque de creer que Dios existe, pues como vemos en este pasaje, hasta los demonios lo hacen. Entonces, eso no tiene ningún mérito. Es por eso que el Papa Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo y hablaba de el ateísmo práctico, que es mayor incluso que el ateísmo de los que se denominan ateos. El ateísmo práctico es gente que cree en Dios, que sabe que Dios existe, pero no le da ningún papel en su vida. ¿Qué papel tiene Dios en la vida de nosotros? Sería importante reflexionar sobre eso. El cuarto relato es tal vez el más famoso, que es el del Geraseno, y se encuentra en Marcos 5, versículos del 5 al 20, Mateo 8, versículos del 28 al 34, y Lucas 8, versículos del 26 al 39. Dice así: Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas, donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierro en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas, y de noche siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, se fue corriendo y se postró ante él, y gritando muy fuerte dijo: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: Espíritu maligno, sal de ese hombre. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. Y como en un cerro cerca de allí había muchos cerdos corriendo, los espíritus le suplicaban: Mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les permitió hacerlo. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces vinieron a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron que el hombre que había tenido los demonios estaba sentado, vestido y en sano juicio. La gente se asustó. Sabían que ese hombre había tenido una legión de espíritus, pero los que vieron lo sucedido les explicaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios y lo que había pasado con los cerdos. Entonces la gente comenzó a decirle a Jesús que se fuera de esa región. Cuando Jesús estaba por partir en la barca, el hombre que había tenido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia
y cuéntale a la gente lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Así como el hombre se fue a esa región de Decápolis y contó a todos lo mucho que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. Pues este relato nos confirma muchas de las enseñanzas que habíamos visto antes, pero pues adicional a eso, nos explica la importancia de la familia, porque él le dice, ve a tu casa a vivir con tu familia, que muchas veces no todas las personas que, o sea, Dios nos llama a todos a vivir una vida con Él, pero no todos son llamados a consagrar su vida a Dios, sino que algunos también Dios les pide que formen una familia. Los ángeles son intelecto puro, también nos enseña eso este relato, ya que ellos por ese motivo no pueden entrar a los cerdos, porque ellos son espíritus e intelecto. Entonces los espíritus intentaron entrar en el intelecto de los cerdos, pero esos al ser animales no lograron soportar eso y por eso se lanzaron por los barrancos. Entonces un demonio solamente puede poseer a los seres humanos, a los animales no. A los animales puede influirlos o infestarlos, pero no poseerlos. Y a veces, pues puede suceder. En el sexto relato, el quinto exorcismo se encuentra en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 22, que dice así: Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques, sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua y se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, por la poca fe que tienen, y les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Además, este género de demonios solo sale por medio del ayuno y la oración. Entonces, de este relato podemos aprender algo muy importante. Jesús dice, hay demonios que no salen sino por medio del ayuno y la oración, que son dos prácticas de piedad muy importantes para nuestra vida. Porque la oración es la que nos acerca a Dios y el ayuno nos permite limpiar nuestra alma y nuestro cuerpo también. Pues porque está demostrado que el ayuno es muy bueno para la salud, hacer ayuno de vez en cuando. Pero el ayuno nos trae muchos beneficios espirituales porque nos entrena en el dominio de sí mismos. Entonces, pues a eso se refería Jesús también. El sexto relato está en Lucas 8, versículos del 8 al versículos del 1 al 3. Dice: Aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Susa, procurador de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían en sus haciendas y que buscaban la sanación. Entonces, pues es importante esto, ¿no? Muchas mujeres en Jerusalén y pues donde se encontraba Jesús le ayudaban en su ministerio, le atendían, le servían, y pues nos sirve preguntarnos para qué buscamos la sanidad. María Magdalena encontró su salud, su sanidad espiritual, y luego de que ya estaba sana, se dedicó al servicio de Dios. O sea, consagró, podemos decir que fue una de las primeras religiosas que hubo, porque se consagró enteramente al servicio de Dios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, nosotros buscamos a veces la sanidad, buscamos la sanación, pero ¿con qué fin? ¿Con el fin de seguir haciendo las cosas del mundo o con el fin de buscar a Dios y de hacer la obra de Dios? Entonces, en el séptimo exorcismo se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos del 25 al 30. Y dice así: Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo y luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: Deja primero saciar a los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros.
Respondió ella y le dijo, sí, pero aún los perros debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Entonces Jesús le dice, por esta palabra ve que el demonio ha salido de tu hija. Cuando fue a su casa halló que el demonio había salido y la hija se encontraba bien. Este relato pues nos muestra que en realidad Dios tiene un corazón abierto a todas las personas y no desampara a nadie. También nos enseña que lo que más le agrada a Dios es la confianza ilimitada en Él y el abandono. ¿Eso qué quiere decir? Pues porque incluso Jesús le dijo a ella una palabra dura, le dijo que no le iba a dar la comida de los hijos a los perros, y ella le dijo, pues no importa porque igual los perros comen lo que cae debajo de la mesa. Con eso ella se refería de que confiaba en la bondad de Dios, de que sabía que a pesar de que de que Jesucristo había dicho eso, Él la iba a ayudar. Y esa confianza movió el corazón de Dios. Asimismo, nosotros podemos mover el corazón de Dios si confiamos en Él y nos abandonamos en Él. Entonces, pues básicamente estos son los siete exorcismos que hay en la palabra, de los cuales practicó Jesús. Y pues espero que hayamos podido aprender algo con esa enseñanza. Les deseo bendiciones, un saludo y hasta la próxima.